técnica cérvico-apical de la Universidad de Oregon, creada por el Dr. Papin, conocida también como Crown Down, técnica coronoapical, coronoradicular o anterógrada. Descripción de la técnica coronoradicular, utilizando movimientos de fuerzas balanceadas, que consiste en primer lugar en la penetración de la lima en el conducto, realizar un giro de 180 grados hacia la derecha, 120 grados hacia la izquierda y 2 vueltas hacia la derecha, y retirar la lima para la limpieza del conducto. El acceso coronario debe de ser preparado de tal manera que la entrada a los conductos sea claramente visible. La irrigación debe de ser muy abundante para remover totalmente los tejidos pulpares camerales, restos necróticos y partículas de dentina suelta. En primer lugar vamos a localizar el orificio de entrada a los conductos radiculares. Luego valoramos el tamaño del diente en la radiografía inicial para una longitud de trabajo provisional. Si la radiografía fue tomada con la técnica de paralelismo, restamos 2 milímetros. Si se utilizó la técnica de bisectriz, restamos 4 milímetros para una conductometría provisional. Preparación del orificio de entrada al conducto radicular. Esta preparación puede ser hecha con fresas Gate Glidden número 3 o 4, dependiendo del diámetro del conducto. Se abocarda el orificio de entrada al conducto, profundizando 2 milímetros a partir de la entrada de este. Determinar la conductometría exacta, es decir, la longitud de trabajo, asegurándose que todo el conducto esté permeable. Sin obstáculos hasta la unión CDC. Es posible tomar la longitud de trabajo con un localizador electrónico, aunque para el estudiante de odontología es obligatorio confirmarla con la radiografía. Es importante anotar en la hoja de control clínico, en primer lugar, la longitud de trabajo, el número de lima con la que se tomó la longitud de trabajo. Esta debe de ser entre 10 y 15, puesto que una lima más delgada es difícil apreciarla claramente en la radiografía. A esta lima en lo sucesivo la llamaremos lima de patencia. El número de lima que ajusta a la longitud de trabajo en comparación con el diámetro del conducto en esa zona, a esa lima en lo sucesivo la llamaremos primera lima de trabajo provisoria. Esto es la primera lima que comienza a trabajar, a raspar en el tercio apical. Preparación del tercio coronal y medio del conducto. Generalmente se realiza antes de la curvatura del conducto. Para ello utilizamos las fresas Gate Glidden, con las cuales se pretende dar una profundidad de 2 milímetros por cada fresa, comenzando con la número 3 o 4, dependiendo del tamaño del conducto que se utilizó para abocardar el orificio de entrada de dicho conducto radicular, hasta llegar a la fresa Gate Glidden número 2 a unos 5 o 6 milímetros de profundidad. La fresa Gate Glidden número 1 es muy frágil y se utilizará solo en conductos extremadamente delgados. Es importante que la fresa Gate Glidden no debe forzarse a la penetración. Si se encuentra resistencia, para la introducción se cambiará a una fresa menor, hasta la longitud deseada o hasta encontrar resistencia. Los riesgos de esforzar una lima son producir escalones, transportaciones de conducto, perforaciones o fracturas de la fresa. El paso anterior también puede realizarse con abridores de orificios rotatorios de níquel titanio entre 5 y 10 milímetros de profundidad. Entre cada una de las fresas Gate deberá irrigarse copiosamente el conducto y además verificar con la lima de patencia que el conducto permanezca permeable en todo momento. Preparación del tercio apical del conducto. Debido a que se ha rectificado la entrada del conducto y se ha eliminado obstáculos del tercio medio y coronal, es indispensable encontrar nuevamente la lima que ajuste en el tercio apical, puesto que cerca del 96% de los conductos cambian de la primera lima de trabajo. Es necesario anotar en la hoja de control el cambio del número de la primera lima de trabajo provisional. A esta nueva lima la llamaremos primera lima de trabajo.
Aunque improbable, es posible que la primera lima de trabajo provisional se convierta también en la definitiva. De acuerdo a los estudios de Wayne y los colaboradores, son necesarias la instrumentación con 3 o 4 limas a partir de la primera lima de trabajo para conseguir los objetivos mecánicos y biológicos de la instrumentación, por lo que es necesario calcular a partir de la primera lima de trabajo hasta qué número de lima deberá de estar trabajado el tercio apical. Anotar en la hoja de control cuál será el diámetro final del tercio apical, con el número de instrumento respectivo. Ese diámetro corresponderá a la lima maestra, que servirá para enseñar con qué punta principal de gutapercha se obturará el conducto. Es indispensable que entre cada lima irrigar copiosamente y además verificar con la lima patencia que el conducto permanezca permeable en todo momento.